Muy buenas tardes, tengan todos ustedes los presentes y los que se reúnen o se unen con nosotros por medio de esta transmisión en Facebook Lives. Y pues bienvenidos a los 12 Cimientos, Asociación Civil, Centro de Rehabilitación Femenil. Bienvenido seas. Y bueno, pues jueves de familias en recuperación. Seguiremos aprendiendo más sobre cómo como familiares de un alcohólico, de un drogadicto o alcohólica o drogadicta, pues cómo la familia pues se ha enfermado, cómo sin darse cuenta se fue enfermando de miedo, de temores, y se podría decir que se vuelven hasta personas muy religiosas. Pero muchas veces ser religioso no quiere decir que tengas pues una conciencia de Dios o un contacto cercano con Dios o una relación estrecha con Dios. Y muchas veces tanto la familia como el enfermo no quieren saber mucho de Dios. Mas cuando llegan las tempestades, cuando llegan las situaciones difíciles, creo y estoy convencido que el último camino a recorrer es el camino de Dios. ¿Eso qué quiere decir? Que en el caminar nos fuimos enfermando física, mental y espiritualmente. Y bueno, le mando un saludo al padrino José Ángel, que nos escucha o nos mira o está presente en Jóvenes en Libertad, grupo de varones, que es donde nosotros recomendamos por la cercanía, la alianza, los años que nos han marcado con una amistad, siendo autónomos de cada organismo, pero creo que con el mismo objetivo primordial, que es estar en sobriedad y ayudar tanto a alcohólicos, drogadictos y a familias a recuperarse de la misma. Nuevamente reiterar un saludo al padrino José Ángel y a su organismo, de igual manera como pues saludar a las familias que están en Querétaro, en Tlaxcala, en el estado, y aquí las zonas suburbanas de aquí de Tula Hidalgo, la ciudad de los Atlantes, una hermosa ciudad, hermosa y muy engrandecida ciudad milenaria. Y me robo mis 30 segundos de gloria de decir, estoy en la mejor ciudad que puede haber en toda la existencia terrenal, y claro que en el lado universal. Puede haber estados, muchos estados, pero como Hidalgo y como Tula, no hay dos. Y bueno, tenemos zonas termales, zona arqueológica. Pueden venir a visitarnos también, no nomás vengan a visitar a sus familias. Después de los eventos pueden irse a la zona arqueológica para que conozcan la historia de esta gran ciudad milenaria y muy trascendental en el lado espiritual. Bueno, ya hablando bien de Tula, ya puedes poner tu like, de preferencia rojito, te puedes suscribir y dejar tus comentarios. Gracias por todo, tu atención. Bueno, el día de hoy, hablando de la enfermedad trifásica, que es física, mental y espiritualmente, y quien nos ha venido compartiendo estos temas de la madrina Alicia, que es mi hermana, y que gracias a ella pues estoy aquí, gracias a que me dio mis llegaditas cuando estaba morrito, me golpeó, me jaló las greñas, me jaló las patillas, las orejas, los oídos, y me corrió de la casa, no te creas. Lo único que te estoy diciendo, que todas estas condiciones se reúnen para aquellas personas que en realidad fueron golpeadas, vituperadas, tanto física como mental o psicológica, reúnen los requisitos para tener una insalubre espiritual, o más bien estar enfermos espiritualmente. Pero el día de hoy la madrina Alicia nos va a compartir un tema muy importante, que basado en su experiencia de cómo pues ella tuvo que enfermar de esa manera. Uno piensa que son las circunstancias, pero solamente son las justificaciones. A veces no nos adaptamos a las mismas porque ya traemos situaciones de una infancia. Entonces el tema del día de hoy es la salud espiritual, y quien nos va a compartir el tema, pues le damos la bienvenida y el paso por la caminata de los triunfadores por el pasillo de la alfombra roja a la madrina Alicia, por favor. Déjenle, pongo los micrófonos. Paciencia.
Tolerancia. Cuando ya no tienes insalubre espiritual, ya eres paciente, tolerante, así es que, por favor. Ok, eso es todo. Gracias. Otro aplauso, por favor, a la madrina. Gracias por el aplauso. Pero pues bueno, para mí es importante darle aplauso y más aplausos a mi poder superior, a Dios, por la oportunidad que me da de estar aquí, de compartir de alguna manera pues lo que me aconteció antes de llegar a un grupo, cuando llegué y hasta el día de hoy, ¿verdad? Compartirles a ustedes de muy buena voluntad. Y pues bueno, bueno, primero que nada, pues soy Alicia, soy familiar de alcohólicos, drogadictos, neuróticos, etcétera, etcétera. Y bueno, pues ya hemos estado tocando el tema de lo que es la salud mental, física, mental, espiritual. Hoy precisamente es ese tema y más o menos estuve yo pues metiéndome un poquito a estudiar lo que me han puesto en mis manos, esas herramientas tan importantes que de alguna manera me han hecho llegar en la reflexión, en la admisión y en los cambios en mi vida. Y pues bueno, cómo enfermamos físicamente, es bueno estarlo repitiendo, como el pegarme a la vida de otra persona, a querer cambiar otras personas, a vivir con expectativas de que tienen que ser como yo quiero que sean, o que tienen que ser por lo que me prometieron, pues me tienen que cumplir, y cuando no me cumplen, pues viene la frustración, viene la ira, el coraje, y acabo en una tremenda depresión. Yo misma voy llevando mi problema, mi daño físico por partes, ¿no? Primero en la expectativa de que me den, de que me cumplan, de que sean, y en la otra pues viene lo que es la frustración de no poder cambiar las situaciones o las personas, y es tanto el berrinche y termino en una depresión, hagan de cuenta que la depresión es como si exprimieras algo donde no hay vida. Una depresión son lapsos de muerte. Entonces llegar hasta esos extremos, pues por querer cambiar a otro o querer que me den lo que yo merezco y lo que yo deseo, y venir a ver, pues claro, yo llego a un matrimonio donde pues venía con muchos miedos, con mucha soledad interna, venía con de alguna manera una falta de amor, pues así lo sentía yo, no es que haya sido de unos padres, falta de atención, porque yo no analizaba ni valoraba lo que ellos hacían para llevar adelante una familia numerosa, una familia de 10, hasta se oye bonito, sí. Pero bueno, pasamos al lado mental y emocional, cómo se va enfermando una familia cuando vive con un alcohólico, un drogadicto, cómo empieza a perder los estribos, cómo empieza a meterse al sufrimiento, cómo empieza a meterse a querer a fuerzas, indicarle al enfermo que pues por ahí no es, ¿no? Y se llega pues a vivir en ese, ya después de lo físico, a lo mental, o a lo espiritual, a lo emocional, cuando empiezas a sentir esa falta de amor en la vida, cuando empiezas a sentir que te hace falta algo, empiezas a sentir esos vacíos, empiezas a sentir la soledad, empiezas a sentir que a nadie le importas, que todos te fallan, que el sufrimiento de ver que el familiar le pueda pasar algo, empezar a dejar de dormir, empezar a vivir el insomnio, empezar a tener pesadillas, empezar a tener, bueno, una serie de cosas emocionalmente, pues es sufrimiento, emociones no controladas, ¿verdad? Y pues hoy el tema, pues es muy fuerte. Bueno, para mí, ¿verdad? Así lo considero. Dice, los daños espirituales, cuando una persona no es capaz de encontrar fuentes de significado
esperanza, amor, paz, consuelo, fortaleza o una conexión en la vida. En los síntomas de lo que es la falta de salud espiritual está el dolor. Cuando llega uno a tal grado de sufrimiento, a tal grado de desesperación, de angustia, a veces uno lo llega a decir como que traigo un dolor en el alma, como que no alcanza uno a definir en cierto modo ese dolor que se siente en esa frustración, en ese ver cómo tu familiar se va acabando, cómo tu familiar alcohólico, drogadicto está llegando a situaciones difíciles donde ya no hay control en la persona y empiezas a tener ese dolor emocional y espiritual, un dolor en el alma, decimos, ¿no? Empezamos a llenarnos de rencor. Esos son los daños espirituales que de alguna manera se empieza a vivir. El familiar del alcohólico, drogadicto, se empieza a llenar de rencor, de ira hacia la persona con la que convive, porque ve lo inútil de su, así lo decimos, ¿no? Lo inútil de mi sacrificio, de lo que hago, de lo que atiendo, de lo que doy y de lo que recibo. Y estoy viendo cuántas veces en una infidelidad, en palabras ofensivas que a veces pues también duelen de igual manera que si fuera un golpe. Todas esas cosas pues se van al espíritu y vamos enfermando espiritualmente cuando nos llenamos de ambición, que muchas veces, no obtengo la persona, entonces nos vamos por otro lado y nos volvemos ambiciosos. A veces ni es de dinero, ambición de ratos, de un poco de paz, de fortaleza, y tenemos unos momentos gratos y queremos más porque son pocos los momentos que a veces vivimos con tranquilidad, ¿sí? Cuando se infiltra en nuestra mente, en nuestra alma, nuestro corazón, en nuestro interno, pues lo que es ese detalle tan lastimoso que son los celos. Cuando se llega a sentir ese dolor dentro, la frustración de ver que tu pareja pues acude a otros lugares donde no es precisamente la iglesia, un lugar de rezar, de orar, sino que pues se va con las chicas cariñosas, las que son comprensivas. Y bueno, yo les voy a decir que yo nunca he tenido ningún problema con las personas que tienen esa situación, ¿no? Afortunadamente yo pude verlo desde antes, por eso no me llené con resentimiento hacia estas personas. Yo siempre decía y he dicho que es un trabajo lo más difícil para un ser humano. Entonces, yo no culpaba a las personas que vivían ahí, sino el que me estaba causando el sufrimiento, la decepción, la situación que estábamos viviendo. Entonces, pero entran esos celos tan horribles que nada más no llegaba la pareja y lo primero que llegaba a mi mente, pues con quién estará ahora, ¿no? ¿Dónde estará? Y llenarme de tanto coraje, de tanta ira, que muchas veces hasta sentía que la garganta se me cerraba. Por eso dicen que a veces quien padece mucho de la garganta es porque trae muchos resentimientos. No sé si es cierto, pero en realidad el vivir en los celos, el traer los celos, la desconfianza, causa dolor, y un dolor espiritual, un daño espiritual. Y muchas veces dice que también de otra manera enfermamos espiritualmente cuando usamos el nombre de Dios con fines egoístas. Cuando esos daños espirituales los llegué a hacer a mi familia, el llenarlos de miedo y siempre decirles, Dios te va a castigar.
yo repetir lo que en cierta manera yo recibí. Yo siempre escuchaba esa parte de Dios te está viendo, Dios te está escuchando, Dios te va a castigar. Y yo siempre entraba en ese conflicto porque yo desde niña acudía con mi madre diario allá en donde vivíamos, en ese rancho en Zacatecas, que es el lugar más hermoso de de todo el mundo. Y diario íbamos al rosario, diario. Pero yo recuerdo que yo me hincaba a un lado de mi mamá y si me movía me pellizcaba. Y si le decía algo me pellizcaba. Entonces mi mente siempre entró en confusión de que ¿quién es Dios o por qué? ¿Qué es Dios o a quién le rezan? Si me está pegando, si saliendo me pega. Y había esa confusión pero más el miedo que yo le tenía a Dios. Entonces, tanto recibí daños espirituales en cuestión a la fe, como después, de igual manera, yo tuve que dañar. Por eso dice que aquí es para cortar cadenas. Cuando se daña en la inconsciencia, en lo que se tuvo que vivir, o tuve que vivir yo en un hogar, como tuve que volverlo a repetir en mi hogar, ¿sí? Por eso dice, aquí el que está es para que corte cadenas, para que se dé cuenta al que yo les comparto lo que me provocó a mí y provoqué. El miedo, el querer controlar a los hijos por medio del miedo y de meterles a Dios por delante. Empezar en lugar de creer en algo grande, en un Dios amoroso, en un Dios que todo lo perdona, en un Dios que dio todo su vida por mí, por mis defectos, por lo que soy, siempre lo viví con miedo, mucho miedo. Yo tuve que ver esto dentro de mí, hasta dentro de una junta de Alcohólicos Anónimos, donde preguntaban precisamente cuál es tu relación con Dios, qué sientes hacia Dios. Y yo eso nunca lo había analizado. Yo podía estudiar todo el libro y marcar, aquí habla de orgullo, aquí de egoísmo, aquí de acá, pero hubo un paso en que yo me lo brinqué y decía yo, ¿qué pasa con este paso? ¿Por qué no me puedo meter en él? En el 11º paso, que habla de oración y meditación, y empezar a tener ese contacto con algo grande y superior, y yo en ese paso me lo brincaba. Entonces fue aquí donde me di cuenta que yo traía un problema de fe, un problema con Dios muy grande, que era tenerle miedo. Y entonces esos daños fueron adquiridos, son daños espirituales, pero que yo también tuve que llevarlos hacia mi familia. Cuando empiezan a hablarme de estos daños espirituales que yo había recibido, pero que yo también los había hecho, entonces se abre otro panorama, se abre la conciencia y empiezas a actuar de manera diferente. O ya no le dices a esos hijos, es que mira lo que está haciendo, pues Dios te va a castigar. Ni a esos nietos decirles, pues fíjate lo que está haciendo, porque pues Dios te va a castigar, ¿sí? Hoy es hablarles de que Dios es amor y que todo perdona, siempre y cuando pues también yo tenga esa buena voluntad de cambiar, ¿verdad? Entonces, los miedos también, el ver adquirido los miedos a través de otra persona, a través de su comportamiento, a través de los gritos, a través de los golpes, a través de las palabras, son daños espirituales hacia mi persona que primero yo recibí, pero que también después yo los di. Yo empecé a querer controlar o meterles miedo pues a mi familia, a mis hijas, para controlarlas, ¿sí? Era lo mismo que yo había recibido, el miedo. Pórtate bien, no dejes que se te arrimen, no dejes que te toquen, porque nada más te quieren para tener sexo. Y entonces ese miedo me impidió vivir una vida normal dentro de una adolescencia, dentro de hasta de un matrimonio, por esos miedos, el miedo a la gente, miedo a salir, miedo a que me hicieran algo, miedo a que me lastimaran, miedo a todo, a estar sola,
¿sí? Entonces, pues son daños que de alguna manera también son espirituales, el padecer las culpas no resueltas, primero culpar a las personas de mi entorno, primero en esa familia donde yo me desarrollé primero, y después pues llegar a un matrimonio y empezar a culpar por todas las situaciones donde yo no me hacía responsable de lo mío, no me hacía responsable hasta donde yo podía aceptar de la gente, aceptar de la familia, aceptar de un compañero, sino que dejaba que las cosas pasaran porque yo estaba bien llena de miedo, de temores, no accionaba, pero después culpaba. No me hacía responsable de lo que es mi vida. El vivir con una persona con problema de alcoholismo o drogadicción es muy fuerte, demasiado fuerte. Por eso se dice que el alcoholismo o drogadicción es una enfermedad espiritual. Y luego pues viene lo que es la depresión, lo que ya es lo último. Cuando yo viví en esos estados de tristeza, de desesperación, de que las cosas no eran como se habían hablado, yo no podía aceptar el alcoholismo dentro de mi hogar. Yo desde antes de casarme yo había hablado que con un borracho no me iba a casar. Entonces no hubo una aceptación a lo que se estaba viviendo. Un rechazo total hacia el alcohol, hacia el olor, hacia todo. Entonces, es vivir en algo y luchar en algo que no vas a poder nunca, pero te desgastas, te enfermas física, mental, espiritualmente, el llegar a la depresión en esos lapsos de muerte donde realmente pues no se vive lo que más se desea en ese momento, y a veces ni es eso. Lo que más se desea o se piensa es morirse, y cuando ya se analiza dentro de un programa, lo que quieres es matar el dolor, no morirte. Ajá. Entonces aquí es donde empieza un programa espiritual de Alcohólicos Anónimos, donde me empiezan a enfocar cómo pude enfermar física, mental, espiritual, física, mental, emocional, y llegar al grado de enfermar espiritualmente, donde sea un rechazo total hacia la propia vida. Pero aquí dentro de lo que es la literatura para familiares de alcohólicos nos habla cómo podemos empezar a sanar espiritualmente a través de todo lo que se vivió, de todo el sufrimiento, de estar viviendo en el infierno, en que nada se veía bonito, en que de todo se rechazaba. Estaba en un lugar y quería estar en otro, y estaba en otro y quería ir a otro lado, en la misma casa, en el mismo hogar, inadaptada. No había una estabilidad emocional de que aceptara vivir ahí y hacerme responsable. Había una total inconsciencia, y aparte ser ignorante en esos aspectos. Y entonces pues llegar a un grupo pues es lo más maravilloso, aunque para muchas personas digan lo peor que me podría pasar es llegar a un grupo, pero definitivamente dentro de un grupo, ya sea de Al-Anon, de Alcohólicos Anónimos, es donde despertamos a la vida, donde empezamos a sanar espiritualmente, donde yo empecé a sentir la necesidad del amor de un padre, de ese padre que es el que me dio la vida, el que me permitió estar y el que me ha ido cuidando, pero que yo no me daba cuenta. Entonces, aquí les voy a leer lo que es la salud espiritual. Dice: el tercer aspecto importante del cuidado de uno mismo es espiritual. Para muchos es crucial dedicar algún tiempo todos los días a mejorar el contacto consciente con el Dios de nuestro entendimiento. Puede ser una media hora de meditación, la repetición de una plegaria especial, una caminata tranquila por el bosque, una carta que investigue nuestro más profundo interior. Son muchos los que encuentran inspiración y solaz espiritual, especialmente adecuados para los afectados por el alcoholismo, la drogadicción de otra persona.
Hay libros de meditaciones diarias, los libros de reflexión que se leen diario en una junta de Alcohólicos Anónimos. De alguna manera están enfocados a sacarnos del problema, ayudarnos a tener una visión diferente a lo que veníamos viviendo antes de llegar a un grupo. Empezamos a ver situaciones que antes no veíamos. Yo les puedo decir que viví mucho tiempo ahí cerca de una colonia que se hizo de Fobiste, y yo no conocía. Cuando yo empecé a meterme a lo que es el programa de Al-Anon y después cuarto y quinto paso, empecé a ver a mucha gente que ahí había vivido y yo no la había logrado captar, porque mi mente siempre estuvo fuera de, metida, sumergida en pura cosa negativa, puro sufrimiento y puro estar queriendo cambiar a otros. Por eso cuando se llega a un grupo, lo primero que me dijeron: 1 mes para trabajar tu primer paso. 1 mes estarlo trabajando, meditando y llevarlo a la práctica. Me decía un padrino que es internacional, porque de otra manera, dice, te vas a llevar un paso, cada 5 años no te va a dar tiempo, te va a cargar y te vas a quedar con ni el tercero, ¿sí? Entonces aquí me decían que el programa es de acción, y el programa me decían: tienes que meterte en ese primer paso y aceptar que no vas a cambiar a nadie. Vayas donde vayas, donde quiera vas a encontrar gente que no te agrada. Donde quiera vas a encontrar problemas, si no es de alcohol, es de droga, es de gente metiche. Donde quiera, somos así. A veces nos sale, ¿sí? Entonces ese era el primer paso: acepta, derrótate ante el alcohol, derrótate ante la droga. No puedes. Yo tuve que derrotarme. Soy una persona con el estigma de neurótica, ¿sí? Pero cuando yo llego me tuve que derrotar ante el alcohol. Y yo le decía a la madrina: pues si yo no soy alcohólica. ¿Y con quién has venido peleando todo tiempo? ¿Con quién has traído en tu mente continuamente tu obsesión? No es hacia el alcohol, a quitarle el alcohol, a que no tome, a que alcohol. Te tienes que derrotar primero ante el alcohol. No puedes con él, el alcohólico no puede, el drogadicto no puede no puede dejar la droga solo. Tienes que derrotarte, que es poderosa, la droga es poderosa, te va a matar, te está destruyendo, te está quitando todo en tu vida. Y a mí me decía la madrina: ¿qué te ha quitado el alcohol? Me quitó la capacidad para entender una persona con problemas de alcoholismo. Me quitó la capacidad para disfrutar unas hijas y unas primeras palabras, unos primeros pasos. ¿Cuántas personas han llegado al alcohol? Ya perdieron familia, ya perdieron casa, ya perdieron todo, y todavía pelean por su dosis, por su alcohol. Y aquí es donde me hacen reflexionar: ¿qué más quieres perder? Nada más analiza en este momento qué fue lo primero que perdiste. Yo les compartía dónde fui perdiendo mi vida. Lo más importante y lo más valioso es mi vida. Mi vida no se la puedo poner en manos de nadie, ya no. La puse en manos de un enfermo. Sí, él era mi poder superior, él era mi Dios, él era mi droga, era todo. ¿A qué horas llega? ¿Y si se gasta? ¿Y si choca? ¿Y si mata? ¿Y si lo matan? ¿Y si la cárcel? ¿Y si tantas cosas? Tanta inseguridad en un hogar. No puedo dejarle mis hijas a una persona con alcoholismo, no lo puedo hacer. Porque no sabe lo que está haciendo, porque está perdido y entonces estás luchando con tantas cosas, tanta locura. Y cuando empiezo a derrotarme con esa madrina, empezar a trabajarlo, sí es cierto, yo no puedo con el alcohol, ya casi estoy en un psiquiátrico y no pude lograr nada. Por eso dice: tú, alcohólico, que todo has perdido en tu caminar, en lo que llevas
en tu carrera alcohólica, ¿qué has perdido y qué más estás dispuesto a perder si no te derrotas? Tú, drogadicto, drogadicta, ¿qué has perdido hasta el día de hoy? ¿Y qué más estás dispuesto a perder si no te derrotas? Entonces, empezar a trabajar en ese primer paso era empezar a vislumbrar cambios en mi vida y donde empezaba a vivir espiritualmente. Porque empecé a darme cuenta que sí es cierto, yo hablaba de Dios, pero yo no le creía. Siempre estuve en las iglesias, siempre llevando a mis hijas y cada 8 días y bien maltratadas y se portan bien y si no, no les doy domingo y entonces, ¿cuál amor a Dios les metí a mis hijas? En lugar de que fueran con un gusto, van a ir a hablarle a papito, porque nos da vida, nos da todo, nos tiene aquí, no, o si se mueven, si hacen ruidos y esto, aquello, no les voy a dar domingo, bien amenazadas. Entonces, ¿cómo le infundes el amor de Dios a tus hijos? Pues, ¿cuál traía yo? No puedo dar lo que no tengo. Y bueno, seguimos. Si bien es importante dedicar algún tiempo al ejercicio espiritual, es aún más importante reconocer que nuestros espíritus exigen una atención continua. Las plegarias matutinas no siempre son suficientes para obtener el sustento espiritual para todo el día, como tampoco satisface un pequeño refrigerio a mitad de la mañana. Todas nuestras necesidades en materia de nutrición, queremos que nuestro poder superior sea nuestro compañero constante, recurriendo al Dios de nuestro entendimiento en busca de guía y alimento espiritual de día y de noche. Luchamos activamente por este objetivo cuando decimos una plegaria. Antes de contestar el teléfono, hacemos una pausa para escuchar una vocecilla en nuestro interior antes de adoptar una decisión, aún las menos importantes. Y cuando percibimos oportunidades y dones, así sean en situaciones difíciles, nos sentimos fortalecidos. Al mantener siempre presente en nuestras mentes el agradecimiento a nuestro poder superior por la afectuosa asistencia otorgada. Esto es cuando se empieza o empecé a creer en un poder superior, empecé a creer en Dios. A mí me decían cuando llegué al grupo, si no crees en Dios, por lo menos cree en este puñado de mujeres, en estas mujeres que están aquí, porque cuando yo llegué había puras mujeres. A mí me hizo empezar a creer que ese lugar funcionaba, porque yo venía totalmente deshecha y yo veía que todas esas personas que estaban ahí, que me recibieron, a todas las veía con una tranquilidad, una alegría, sonrisas, abrazos, todo, y decía yo, ¿cómo pueden ser felices viviendo con un pinche alcohólico? Perdón. O con un drogadicto, ¿cómo? Si yo venía de la guerra, de pelear, de a fuerzas quitar el alcohol y querer vivir diferente y todo, y yo las veía a ellas y las veía bien contentas, y eso me hizo quedar. Decía, yo quiero lo que ellas tienen. Me decía la madrina, si no crees en Dios, cuando me hizo, me sugirió este ejercicio de derrota, y ella me decía, aunque no creas en Dios, tú háblale, porque ¿qué crees? Él sí te escucha. Esto poco a poco empecé a ir digiriéndolo a través de lo que yo iba sintiendo, a través de los cambios que empecé a experimentar, y decía, sí funciona, ya puedo dormir tranquila, cuando antes no podía y tenía pesadillas y estaba llena de miedos. Y cuando empecé a hablarle y decirle, yo no sé si existas, pero yo te voy a decir lo que siento, y siento esto y esto y esto. Y esa era mi oración, ¿sí? Antes pensaba yo que oración nada más era el Padre Nuestro, el Ave María y un montón de rezos ya hechos, y no, yo cuando me empezaron a guiar espiritualmente y me dijeron, no, es diálogo, orar, hablar, háblele, y es más, grítele y reclámele si usted quiere, porque en mucha de su vida ha sentido que no la quiere o que no existe.
háblele y dígale todo lo que siente y empezar a sacar todo eso, todo. Empecé a ver y a sentir la vida diferente. Por eso me decían, tú aunque no creas en Dios, este es tu lugar. Poco a poco Dios se va infiltrando. Cuando acordé, yo ya estaba viviendo una experiencia de alabanza, de adoración al Espíritu Santo en una sierra de más de 460 mujeres, y empecé a vivir cosas increíbles, increíbles por mi falta de fe que yo tenía. El impacto que viví, lo que vi, me dejó impactada y decía, no es posible. Y yo le decía, ¿y por qué a mí no me tiras? Si tiraste un montón de viejas ahí y hablando en lenguas y todo, ¿y por qué a mí no me tiras? Y cuando me empezó a tirar le dije, no, ya es mucho. Empecé a buscar, empecé a tener esa ambición, pero espiritual. Yo quería sentir más, algo grande que yo en mi vida había sentido, y decía, ¿cómo es posible que en lugar, tanta locura que yo tenía, y en lugar de haberme ido a buscar al mero, yo me fui a meter a las patas de los caballos? Sí. Entonces, cuando aquí ya me empezaban a denotar que había algo diferente y algo grande, y si realmente quieres ser feliz, agárrate con todo, del que todo lo puede. Empecé a derrotarme a mis dioses, a mi Dios. Decía un día un padrino, ya cualquier barbón se le hincan, ya creen que ese es Dios. Empecé a ver que realmente lo que era realmente el derrotarte ante Dios y decirle, yo necesito ayuda, yo necesito salir de este sufrimiento, yo necesito salir de la locura del infierno, derrotarme y decirle, ya no puedo más, échame la mano. Y lo hice cuando también entregué el cigarro. Y empezar a ver cómo funciona, cómo el decirle, no puedo, yo te entrego el cigarro. Ya no puedo, ya era tanto, mi boca escaldada, la peste, el olor de cigarro en la ropa. Un día mi hija me dijo, mamá, ven, y la sala está grande, y me dice, mira, ven, toda llena de humo, toda. Me decía, mira, mamá, mira, y decía, no inventes, loca. Fume, y a veces hasta me quemaba la boca de que no quería que se acabara el cigarro, ¿sí? Andaba buscando a veces hasta estas colillas, porque se me olvidaba comprar pronto los cigarros. O sea, una locura, una desesperación por un cigarro. Cuando yo le dije a Dios, Señor, y échame la mano, yo ya no quiero fumar, de verdad, ya no quiero. Por eso dicen, una derrota es genuina cuando sale de acá y de acá. Y dices, ya estuvo, ya no te quiero regalar mi vida al otro, ¿sí? Ya no, ya quiero recuperarla, quiero vivir, quiero ser libre, quiero ser feliz. Y entonces, pues entregar todo eso, hablarle a Dios, y al otro día no fumar nada hasta el día de hoy. Años no sufrí esos estados de abstención que se vive cuando se deja una adicción, ¿verdad? No lo viví, gracias a Dios. He sido muy, muy bendecida con un programa que es para ustedes, es para las familias, es para todos. Aquí está, pero muchas veces, pues en la ingobernabilidad, como que todavía, ay, sí, pero por dentro dudas. Y entonces alguien me decía, entrégale a Dios lo que Él no te ha dado. Y ahí me tenían, pues, ¿qué no me ha dado? Si todo me ha dado, la vida, el cuerpo, todo me lo ha dado. No, hay algo que Él no te ha dado, que tú tuviste que buscar, y es lo único que le puedes dar. Y empezar, pues, ¿qué es lo que Él no me ha dado? Y qué no, la fe, la confianza, la necesidad de Él, la fe en algo que no ves, que sientes.
que empiezas a palpar en tu vida y dices, ¿cuánto he cambiado, carajo? Nada más con solo decir, ya estuvo, me derroto. La vida es hermosa, hermosa desde la mañana. Y un día les decía, pues, a mis nietecitos, desde temprano hay que darle gracias a Dios, pues con alegría, con gusto, no enojados. Me decían, porque cuando se llena uno de tantas cosas negativas y se empieza a dar solamente hacia afuera pura ira, ambición, avaricia, celos, pura enfermedad espiritual. Y entonces en de culminar con lo que son la salud espiritual, pues no lo hablan así de esa manera. Empezar a hablar, a meditar, hablarle con el corazón. Fíjense algo bien así que yo comentaba, cuando le entregué a Dios lo del cigarro desde acá, de mi corazón, así, y después un día yo le decía, Diosito, yo te entrego la gula, ya estuvo. Pero luego me acordaba y decía, y los tacos y las enchiladas. Entonces pude darme cuenta lo que es una derrota total a otra que no es total, cuando no quieres todavía. Bueno, es todo lo que yo les puedo compartir y pues felices 24. Bueno, vamos a dar un aplauso a Dios por la vida de la madrina Alicia. Y escuchar estos temas para muchas personas causa controversia, porque no estamos acostumbrados a escuchar de Dios y de Dios dentro de estos centros de rehabilitación, porque aunque hemos escuchado de Dios durante toda nuestra vida, lo escuchaba claramente y es con lo que creo que me quedo más. Es muy fácil creerle a las personas después de decepcionarse de ellas que creerle a Dios. Pero la recuperación está en llegar a creerle a Dios, porque Dios siempre cree en ti y porque fuiste hecho por Él. Y estuvo para mí muy importante y relevante estos temas de pues, salud espiritual. Pues gracias, madrina Alicia, por tu tiempo, por desprenderte y venir a compartir la experiencia, y esperando que a muchas familias, y regularmente yo creo que este problema lo vive con más intensidad pues la esposa o la madre, que llega a vivir estas situaciones. Y saludos a Luz Zamora, y bueno, a Luz Zamora le mando aparte de unos saludos, un abrazo, así que casi que se le salga el corazón, y a Jared Mendoza, a Nayeli Hernández, Mayito Camiker, Mario Cruz, Les Corona, Zen Castillo, Mari Montoya, Morenita Roas, Alice Martínez, Juan Mendoza, Rosario Morales, Mari Regis Hidalgo, María González López, Elsie Fari, Leti Hernández, Ernesto Cerón, Mari Mera, María Gon, Ángel Regis, Brenda Senyase Cruz, Misael Mendoza, y Mons Caballero y Mari Cruz. Bueno, pues gracias por estar aquí con nosotros desde aquel punto, y bueno, cada día tienes más personas, más escuchas. Y bueno, la próxima semana, antes de la próxima semana, quiero anunciar a los familiares de Ana, en el registro 003, que el día es importante que lleguen a las 11:30 de la mañana, porque es pues felizmente es su partida de este lugar como usuaria, como interna, que es valuable y loable
y valorar el esfuerzo y sacrificio que hace tanto la familia como el propio usuario. La institución pues nada más se queda con la satisfacción de cumplir y decir, y mirar y decir, sí pudo el año, sí se puede el año. ¿Por qué? Porque precisamente si hablamos de salud espiritual, cuando llegan a este centro y les decimos, el modelo de servicio aquí es amor y servicio, basado en la fe, y el tratamiento es de 1 año, porque tenemos la experiencia, tenemos el conocimiento y los resultados del por qué es 1 año, por qué revisión trimestral, y también cada caso es diferente, se tiene que tratar de esa forma, de una manera pues diferente, pues todos somos diferentes. Entonces, pues te espero, no vayas a fallar. Sí es importante decirte que la llegada es 11:25, posteriormente ya no podrás ingresar y te vas a perder pues la ceremonia que tenemos preparado, porque tenemos que honrar a Dios también, y también tenemos que dar la motivación de que el esfuerzo, el dedicarse, el de aguantar los primeros 15 días de ay Dios, ya me quiero brincar la barda, y aguantar el primer mes y decir ya me siento bien, ya danzo, ya brinco, ya salto, ya hablo de Dios, ya hablo bien bonito de Dios, y al mes y medio, 2 meses dices que me atropelló. Entonces, precisamente es para que las personas que ingresan a este lugar y las familias se den cuenta de la salud espiritual que todos los días necesitamos. Solamente de esa manera vamos a llegar al destino de la vida útil y feliz, de la fraternidad del espíritu. Entonces, pues yo te mando un fuerte abrazo a cada uno de ustedes, pero en esta ocasión te espero, familia de Ana, de 003, y bueno, quien quiera participar, pues pues es muy, para mí es muy emotivo, muy sensible, donde creo que las emociones nos permiten ser lo que somos, vulnerables pero fortalecidos. Bueno, pues gracias, este fue el tema. Y ¿qué más? ¿Qué otro punto? Les notifico, la próxima semana va a venir la psicóloga Betsa, y nos va a dar un tema, lo está preparando, un tema precisamente las adicciones vistas desde la psicología, de cómo la familia se va dañando en el lado psicológico, y nos va a presentar un buen tema, nos ha dado buenos talleres aquí. De hecho, los días jueves, el día de hoy, no pude estar por alguna situación. ¿Cuál fue el tema que dio el día de hoy? ¿Miedo y culpa? Duelo. Pues fíjate, muy a esto, y nos ha dado muy buenos talleres. Pueden venir, nada más necesitas mandarme un mensaje para darte el acceso, y puedes venir a los talleres que está presentando la psicóloga los días jueves. Creo que son muy buenos, interesantes y además muy productivos para los que estamos aquí como para los que pueden venir, y eso nos va haciendo un sector social fortalecido para poder llevar este mensaje. Lo más triste de todo esto es que cada 8 días se dan temas, platicamos todos los días, pero a las personas no les gusta vivir una vida espiritual. La salud emocional y la salud espiritual, lo decía ahorita la madrina Licha, se conlleva acciones. Entonces, amores son acciones, y esa es la recuperación. Bueno, pues no me queda más que decirte que tengas una bendecida tarde, noche, y nos vemos el próximo jueves en Familias en Recuperación. Bendiciones.